Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy se titula ¿Qué no es el Evangelio? Y como texto base vamos a tomar el capítulo 16 del Evangelio de Marcos, en el verso 15, y a la letra dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En medio de un mundo religioso lleno de tanta confusión y donde escuchamos predicar a diestra y a siniestra todo tipo de doctrinas, cabe preguntarnos si lo que escuchamos o leemos en las redes sociales o en la televisión es el Evangelio. Nos vemos bombardeados por todo tipo de enseñanzas que parecen ser el Evangelio por la sencilla razón de que se usa la Biblia y hablan de Dios, o tienen mensajes de positivismo o de ética cristiana. La orden del maestro, en el texto que leímos, fue predicar el Evangelio, pero vemos que en este momento de la historia hay cantidad de gentes predicando otra cosa muy distinta a lo que es el Evangelio. Hay personas predicando la ley y sus mandamientos, lo que la Biblia llama el ministerio de condenación. Hay personas predicando filosofías huecas, el conocimiento del ser, o el tal llamado humanismo, donde el apóstol Pablo nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estas dos cosas que les acabo de decir, pues no son el Evangelio, y hay muchas personas predicando esto. Hay personas predicando prácticas judías, enseñándole a los gentiles que deben guardar estas cosas, cuando el apóstol Pablo nos dice en lo relacionado a tradiciones y fiestas: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Hay personas predicando el milenio y ni siquiera saben cómo vivir en el presente. Hay personas predicando denominaciones y tradiciones humanas, falsos testigos del Evangelio. Hay otras personas predicando contra los vicios, diciéndole a las personas que dejen de beber, que dejen de fumar, que dejen la idolatría. Y entonces cabe preguntarse: ¿qué se le predica a una persona que no tiene esta práctica? Estas cosas no son el Evangelio. Hay otros predicando hechos poderosos de Dios. Se predica sobre la creación, sobre el diluvio, sobre la caída de los muros de Jericó, sobre Gedeón, pero estas cosas no son el Evangelio. Hay otros predicando vida familiar y prosperidad. Les predican las añadiduras del reino, pero no les predican arrepentimiento, ni nuevo nacimiento, ni santificación. Solo les predican lo que sus oídos quieren oír. Ninguna de estas cosas es el Evangelio que nos mandó predicar el Señor Jesucristo tanto a sus apóstoles como a los discípulos de él. Si ninguna de estas cosas es el Evangelio, entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es una palabra griega que significa buena nueva, buenas noticias, pero buenas noticias desde los cielos para con el hombre. Hay muchos tipos de buenas noticias, tanto en lo secular como en lo evangélico o espiritual. Y por lo general, cuando se da una buena nueva, es porque hay una situación adversa o de necesidad. Una buena noticia para un enfermo de cáncer sería que está sano. Una buena noticia para un secuestrado
es que quedó en libertad o que ha sido rescatado. Una buena noticia para un sentenciado a muerte es que ha sido perdonado. Una buena noticia para alguien que está endeudado es que no debe nada, que su deuda fue paga. Si esto es en lo secular, ¿qué diremos de las buenas nuevas de Dios para con el hombre, el cual se halla en una situación de adversidad y de necesidad? El hombre tiene el cáncer del pecado, está secuestrado por Satanás, está preso de sus deseos y de su naturaleza pecaminosa, está preso en una cárcel con 10 barrotes de piedra, está sentenciado a muerte por los mandamientos de la ley de Dios, donde solo un hombre ha podido cumplir con dichos mandamientos, Jesús el Cristo, porque hay muchas personas que le dicen a uno en la calle, y ustedes los conocen, ustedes no guardan sino 9 mandamientos y nosotros guardamos 10, dicen los adventistas. Pero vale la pena decirles, o les he dicho, que si ellos guardaran los 10 mandamientos, pues en vano murió Cristo, porque el único que ha guardado toda la ley de los mandamientos se llama Jesucristo. El ser humano está imposibilitado para guardar los mandamientos de la ley de Dios. Entonces llega del cielo una buena nueva, anunciada por los profetas al hombre, diciéndole que puede ser sano de la lepra del pecado, que es el cáncer. Puede ser libre del poder de Satanás y del imperio de la muerte que lo tiene secuestrado, que puede ser perdonado y obtener vida eterna y ser libre de la condenación de la ley, que su deuda puede ser pagada o que ha sido pagada y que no debe absolutamente nada a la justicia de Dios. Pues esto es la buena nueva que se anuncia en el Evangelio, enviado del cielo a los judíos y a los gentiles, profetizado con anterioridad por los profetas. Ahora veamos los diferentes tipos de evangelio o de buenas nuevas que habla la Biblia. Y nos encontramos el primero, que se llama el Evangelio del Reino. La buena nueva del reino fue profetizada en el Antiguo Testamento por los profetas, por medio de las promesas que el Rey de los cielos decía que vendría en carne. Dios mismo vendría a sanar y a salvar. Este evangelio fue proclamado por el Señor Jesús en su venida a la tierra. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El reino estaba cerca a los hombres porque el rey de los cielos, o sea Dios, estaba presente en carne. Y dice Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cumplió las profecías de sus promesas, hechas en Isaías 35:4 al verso 6, donde dice a la letra, fíjense, que el rey fue el que vino. Decía a los de corazón apocados: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. La buena nueva del reino consistía en que el rey estaba presente y mostró su poder sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre las aguas, sobre el viento, sobre la muerte, sobre la naturaleza, sobre el pecado y sobre la ley. Tenía toda potestad en su condición de carne. El evangelio del reino también fue proclamado por Felipe en los primeros tiempos de la iglesia primitiva
a los samaritanos que eran parte del pueblo de Israel. Pero cuando creyeron a Felipe, dice en el verso 12 del capítulo 8, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también fue predicado por el apóstol Pablo en el capítulo 28, el verso 23, que a la letra dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. ¿Sí ve? Este fue el evangelio que se predicó en los inicios de la iglesia, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley como por los profetas. Los persuadía Pablo por la ley y los profetas de todo lo que se decía de Jesús, el Rey del cielo y del reino, o sea, de la manifestación de Dios en carne. Ahora veamos el evangelio de la gracia de Dios que también nos habla la Biblia. Aunque este evangelio fue rechazado mayoritariamente en Israel, el Señor reunió a su alrededor a una pequeña manada de discípulos que vinieron a ser el núcleo de la iglesia en Pentecostés, 120 personas. Entonces la proclamación fue acerca del poder del nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados en el bautismo por su muerte. El evangelio de la gracia de Dios ya se dirigía no solo a Israel, sino a toda la humanidad, a tanto judíos como a gentiles. Y este consistía en que todo el que quisiera ser perdonado y que fuera llamado por Dios al arrepentimiento, debía acoger el evangelio de la gracia, que era para todos, ya que el rey había muerto por los pecados tanto de judíos como de gentiles. Pablo nos confirma esta declaración en el capítulo 20, el verso 24 de Hechos, donde dice a la letra: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Y se fija? Este evangelio anunciaba que había perdón de pecados y derramamiento del Espíritu Santo en el nombre de Jesús en las aguas del bautismo. Incluso Pedro lo predicó en los inicios de la iglesia. En el capítulo 2, el verso 38, mire lo que dice. Pedro les dijo, fíjese bien: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Fíjese que Pedro no anunció las señales del evangelio del reino, sino que de una vez anunció el evangelio de la gracia a los judíos y les dijo: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se recibiría el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. En eso consistía el evangelio de la gracia. Y sigue diciendo: ¿para quién es este evangelio? Porque para vosotros, o sea, para los judíos, es la promesa. Para vuestros hijos, para los que nacieran y para los que estaban vivos. Para los que están lejos, los que estaban dispersos, y para cuantos el Señor nuestro Dios, fíjese bien que para Pedro el Señor era Dios, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que todo el que sea llamado a este evangelio de la gracia tenía que pasar por este bautismo. El nombre de Jesús debía ser invocado en el evangelio de la gracia. Así que los que recibieron su palabra, ese evangelio de la gracia, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que creyeron que en ese nombre había perdón y Espíritu Santo. Ahora veamos otro tipo de evangelio que nos habla la Biblia,
y es el evangelio diferente o el evangelio anatema, que quiere decir maldito. Y está en Gálatas 1:6, donde Pablo le escribe a cristianos que habían sido convertidos del judaísmo al cristianismo, pero se estaban devolviendo a las prácticas judías. Y Pablo les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y enseguida dicen qué consiste ese evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir el evangelio con prácticas judías, Pablo dice que es un evangelio diferente, porque no es el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, porque hay gente que hasta un ángel les ha predicado, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. De estos evangelios diferentes, predicados por un ángel, o incluso por judíos, es muy común en nuestro tiempo. Lo que Pablo había predicado a los Gálatas había sido el evangelio de la gracia de Dios. Después de él, habían llegado unos predicando una versión judía del evangelio. Proclamaban que si se quería agradar a Dios, había que circuncidarse y había que guardar el sábado y las demás leyes judías para ganar el favor de Dios. Y declara que ese tipo de evangelio es anatema o maldito. Como pudimos ver, hay cosas que no son el evangelio y que hay diferentes tipos de evangelio: el del reino, el de la gracia y el diferente. Así que tengamos cuidado con lo que estamos predicando, porque ya vimos al principio de este video qué cosas no son el evangelio. Muchos predican el evangelio del reino, como lo hacía Felipe, pero se quedan solo con las sanidades y los milagros. Pero Felipe dice que predicaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo. Y por eso las personas, todo el que creía, llegaba a las aguas del bautismo. Hoy día muchos se quedan sino con las sanidades o con los favores de Dios, porque les predican un evangelio que solo es el del reino. Por eso la invitación es a que prediquemos el evangelio del reino, pero también el evangelio de la gracia. Que sea incluido el bautismo en el nombre de Jesús, porque en eso consiste el evangelio de la gracia: ir a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en el poderoso nombre de Jesús. Quien se queda solo con el evangelio del reino obtiene sanidades, pero no salvación. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo, y quien lo ama a uno, le dice la verdad. Les amo en el amor del Señor. Les invito a suscribirse a nuestro canal para que enseñanzas como esta puedan llegar a su computador o a su celular el día que sean publicadas.